¿Qué show, plebes? Bienvenidos a mi canal Ana Loves Food. Yo soy Ana y no soy experta en la cocina, pero hoy vamos a hacer unas galletas de chispas de chocolate que están súper ricas. Vamos. Ahora, salen un montón de galletas. Yo lo que hago es hacer como de 9 en 9, más o menos. Y guardo la masa en el refri. Razonablemente, pero la pueden dejar en el refri sin problema si no se quieren comer todas las galletas de una vez. Entonces, estos son los ingredientes. 1 taza y 2 cucharadas de harina, media taza de azúcar morena, media taza de azúcar blanca, 1 taza de chispas de chocolate, lo más importante y casi se me olvida, media taza de mantequilla, 1 huevo, media cucharadita de bicarbonato de sodio, 1/4 de cucharadita de sal y 1 tapita de vainilla. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es, en un tazón voy a poner la harina con el bicarbonato. Y lo revuelven así con un tenedor. Súper fácil. Luego le vamos a echar la mantequilla y el azúcar. Entonces, vamos a ver. Ay. Según yo derretí la mantequilla y está como Blizzard de la Dairy Queen. El azúcar morena y el azúcar blanca. Entonces lo ponemos aquí y lo vamos a seguir revolviendo con nuestra cosita. Entonces echamos el huevo, la sal y la vainilla. Y en lugar de revolverlo con este, porque siempre quiero usar este, pero siempre se queda todo atorado aquí. Entonces voy a usar este que es eléctrico. Si no tienen uno eléctrico pueden usar hasta un tenedor, nomás que es una batalla porque se atora, pero nomás ahí le van revolviendo. Entonces ahí va. Ok, entonces ya que la masa queda más o menos así, o sea, se fijan que está como ya bien revuelta, le echamos las chispas de chocolate. Y lo vamos a revolver con una espatulilla. Y también con la espátula ayudas a que todo lo que quedó como al ladito del plato y así, como que se incorpore a la mezcla. Así es como queda al final. Pueden ver toda la deliciosidad. Y lo que sigue ahora es poner el horno a calentar. Vamos a ver eso. Entonces, en lo que se calienta el horno, voy a engrasar un molde y voy a poner las galletitas. Okay, aquí tengo el molde con mantequilla. Y lo que voy a hacer es ir agarrando más o menos una bolita así. Y luego la haces bolita y lo pones. Y a veces, o sea, con la mano, con la cuchara, ahí no importa realmente, o sea, no es una ciencia exacta, pero pues ahí más o menos para que te queden del mismo tamaño. Aquí están y ya son al horno, entonces ya las voy a meter. Las meto y... ¡ah, me quemé! Siempre me quemo, Dios que las bendiga. Nos vemos en 6 minutos. A ver, si se fijan, puse las galletas
6 minutos a 375 Fahrenheit. Aquí les pongo cuánto es de centígrados porque no me sé bien el número. La receta original dice que debe de ser de 8 a 10 minutos a 375, pero a mí ya 8 minutos ya salen quemaditas y a mí me gusta más que estén aguaditas. Entonces ya ustedes váyanle viendo, depende si lo están haciendo en un horno eléctrico como el mío o en un horno de gas normal como el de la estufa o en un air fryer, porque también en la air fryer, si tienen una y son superiores a todos los demás, también ahí las pueden hacer. Entonces ahí nada más muévanle entre 6 y 8 minutos y les va a quedar mejor que si las dejan 1000 años ahí. Ahí van, ya se aplanaron, ya se están viendo doraditos la partecita de abajo, así que ahí van, 2 minutos más. Ok, ya sonó, pero yo lo que hago es dejarlas como un ratito más en el horno, así que 30 segundos más para que amarre y luego ya la saco, así que me puse mi guante para no quemarme porque siempre me quemo, pero ¿qué tal? Por ejemplo, aquí están super delis y también tenemos que dejar que se enfríen poquito aquí afuera, nada más para poderlas sacar. Y como ya les dije, si ustedes les gustan más quemaditas, nada más las dejan 1 minuto o 2 minutos más máximo para que no se les quemen. Pero aquí están. Ok, aquí está mi obra de arte terminada. Vamos a ver qué tal quedan. Voy a agarrar esta. Suena mejor. Están bien buenas, pruebas. Háganlas y díganme cómo les salieron. Díganme qué otra receta quieren que haga. Pero cuando le tengan antojo, hagan estas galletas, no se van a arrepentir. Están bien buenas, con un vasito de leche, nieve, o nada más así solitas. Pásenla bien, que les sea leve. Y nos vemos pronto para otra receta conmigo.